Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Los que están en conexión esta mañana, los saludamos y nos alegra poder encontrarnos esta mañana en este lugar. Creo que este es un lugar especial, ¿verdad? Nos podemos sentir en casa, pero pues es la casa del Señor, ¿verdad? Y pues como casa de Dios es lugar para honrar, para exaltar al Señor. Y pues también hacemos adoración al Señor y honramos a través de nuestras ofrendas. Quiero recordarle que ofrendar es bíblico. ¿Ven? Más que es un mandamiento, es una oportunidad que Dios nos da de poder adorarle a Él a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. ¿Sabe que cuando ofrendamos le decimos: Dios, tú eres dueño de todo, y te estamos regresando solo una pequeña parte de la abundancia que Dios nos da? ¿Sabe que al ofrendar le decimos: Señor, nosotros confiamos en que tú seguirás proveyéndonos? Al ofrendar estamos obedeciendo, al ofrendar estamos teniendo fe, al ofrendar estamos adorando a Dios. También ofrendar es adorar al Señor. Así que permítame, hermana, el ofrendario, quiero bendecir esta ofrenda que ustedes han dado. Puede levantar sus manos ahí donde está sentado, levante sus manos y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias porque has capacitado nuestras manos para producir lo que nuestros hogares necesitan. Y cuando nuestras manos no han sido suficientes, siempre tú has provisto, siempre tú has completado, siempre tú nos has dado. Gracias. Hoy adoramos tu nombre a través de estas ofrendas. Hoy te reconocemos el dueño de todo. Hoy reconocemos nuestra confianza en ti y damos porque tú ya nos has provisto. Y pido que no falte alimento en cada alacena. Pido que haya sustento en cada hogar. Y pido que esos desafíos, esas deudas que hay, Señor, tú, Dios del cielo, provee para esos pagos, Señor. Entregamos a ti nuestras ofrendas y damos con alegría, Señor, porque tu palabra nos dice el hacerlo con alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanas de servidores. Nos alegra poder esta mañana participar juntos de este tiempo de adorar al Señor, de servirle. Y ahora vamos a ir a recordar y a estudiar la palabra del Señor. Amén. Por favor, abra su Biblia en segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ya hemos hablado en los días pasados acerca de una mujer que narra en el capítulo 4 acerca de una viuda, esposa de un profeta, que murió su esposo y quedó en condiciones difíciles, pero vimos cómo su obediencia trajo como consecuencia activar un milagro, y el poquito aceite que tenía en su casa, con ese pudo llenar muchas vasijas que habían traído sus hijos. Vamos a hablar de una segunda mujer que está allí en ese mismo capítulo, una mujer que no se da el nombre, sino solamente de Sunén, la sunamita. Vamos a hablar de ella. Pero antes de leer el pasaje, permítanme recordarles algunas de las palabras de la enseñanza que nos dieron los hermanos misioneros hace 8 días. ¿Alguno de ustedes estuvo hace 8 días en este lugar? Ok, para los que estuvieron, un recuerdo. Para los que no estuvieron, mejor todavía decirles esto. Mire, hace 8 días aprendimos que el testimonio nuestro testimonio de vida cristiana, afecta la eternidad de otras personas. Eso me pareció interesante. Otra vez, mi testimonio afecta la eternidad de otras personas. ¿Las afecta para bien o las afecta para mal? ¿Cómo así, pastor? Si usted da un buen ejemplo de vida cristiana, donde vive, en su familia, en donde trabaja, y usted le comparte el evangelio a algunas personas, es posible que algunas de esas personas rechacen, ¿sí? Rechacen. Al hacerlo, ellas no le están rechazando a usted, están rechazando el regalo de la vida eterna en Jesús. Su eternidad se está afectando para mal, porque están perdiendo la mejor oportunidad de sus vidas. Pero otros recibirán
su invitación, sus palabras y decidirán también seguir a Cristo. Así que afecta la eternidad de otros para bien. ¿Estamos, hermanos? En la historia que nos hablaron hace 8 días, que está en Lucas, nos recordó la solicitud, la oración que hizo un hombre estando en el tormento. Aprendió una lección, aprendió tarde. ¿Qué fue lo que él pidió, el rico, estando en el tormento? Señor, haz que resucite Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro, el mendigo que había muerto? Y vaya a la casa de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía ese? 5 hermanos. Y que Lázaro les testifique para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Este rico aprendió que el testimonio afecta la eternidad de otros cuando he recibido ese testimonio, pero lo aprendió tarde. Y él solicitaba que alguien le hablara a sus hermanos. Así que hemos estado hablando durante este mes la importancia de lo que es ganar a otros, la importancia de lo que es hacer que otros viajen con nosotros hacia la eternidad. Y de hecho, alguien afectó nuestra vida y nuestra eternidad. Alguien nos afectó cuando nos habló del Señor y cuando decidimos entonces seguir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, hermanos. Nuestra salvación es un milagro del cielo y estamos caminando hacia la eternidad. Muy bien. El texto que vamos a mirar en esta mañana sigue hablándonos acerca de la importancia de afectar a otros. Ahora, escuche esto. Cuando yo gano una persona para Cristo y esa persona comienza a venir a la iglesia y comienza a caminar en los caminos del Señor, esa persona experimenta algo que la Biblia llama nacer otra vez. ¿Sí? Y como nace otra vez, entonces esa persona la consideramos una persona, un bebé espiritual. Si esa persona es un bebé espiritual, entonces ¿qué soy yo que le estoy conduciendo en los caminos del Señor? Soy su padre espiritual. ¿Sí? Por eso cuando el apóstol Pablo escribe las cartas, a veces usa el término hijitos amados, ¿sí? Porque los considera sus hijos espirituales. ¿Me entendió lo que acabo de decir? ¿Sí? Ok, entonces nosotros somos llamados a convertirnos en padres espirituales de otros que van a ir creciendo y cuando ya crezcan y maduren, entonces ellos también van a reproducirse. Escúcheme esto que quiero decir. Toda vida, todo ser humano, hombre o mujer, físicamente y espiritualmente fue diseñado o es diseñado para que pueda reproducir vida en otros. ¿Sí? Sea hombre o sea ¿qué? Mujer. Dios nos dio esa facultad. Ahí en el Génesis dice que la bendición de Dios es fructifiquen, crezcan, multiplíquense. Porque todos los hombres y mujeres tenemos la capacidad de transmitir a otros ¿qué? Vida. Vida física, pero también ¿qué? Vida espiritual. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo? Vida espiritual. Ahora, cuando una mujer llega a la edad adulta, ya tiene su desarrollo normal y no puede concebir, no puede tener hijos, hay algo en su estado físico que se ha afectado y entonces comienza a tener un problema que se conoce como ¿cuál? Esterilidad, es decir que está incapacitada para reproducir. No solo sufre de esterilidad las mujeres, también pueden sufrir los hombres, ¿sí? Los hombres. Pero física y espiritualmente todos los seres humanos fuimos diseñados ¿para qué? Reproducir vida, para producir vida física y también vida espiritual. ¿Estamos, hermanos? A no ser que haya una enfermedad y por esa enfermedad no podemos producir. Escúcheme, hay creyentes que quieren desarrollar ministerios, que quieren estar en tarima, que quieren hacer muchas cosas y nunca en su vida se reproducen, nunca traen una persona nueva, nunca disipulan a otro. Hay algo que está mal en su vida. ¿Está sufriendo de qué? Esterilidad espiritual. Ahora, quiero hablar acerca de esta mujer que vamos a leer su historia ahora y a estudiarla, tiene un problema de ese tipo. Acompáñenme en la lectura. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén. ¿Por dónde pasaba?
Sunén. Sunén es una ciudad. ¿Y cómo le dicen a la gente que vive en Sunén? Sunamitas. ¿Sí? Una mujer sunamita, una mujer que vivía en Sunén, Eliseo estaba pasando por allí y dice, había allí una mujer importante. ¿Una mujer qué? Importante. Puede referirse a su posición económica, a su estado, a su posición política, a su situación social, pero era conocida, era una persona importante. Y dice que le invitaba insistentemente, invitaba al profeta a que comiese. ¿Sí? Invitaba insistentemente al profeta a que comiese. Denle una silla a ese muchacho y que se siente ahí tranquilo para escuchar la palabra del Señor. Desde el primer servicio ha estado con esa inquietud de entrar, así que espero que usted pueda ser bendecido. No vaya a fumar aquí adentro porque no está permitido. Ok, escuche bien. Estamos leyendo entonces. Pasaba por Sunén. La mujer insistentemente, dice, insistentemente le pedía que comiese en su casa. Cuando pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Verso 9, conéctense conmigo. Ella dijo a su marido. ¿Quién le dijo a su marido? La mujer sunamita. He aquí, ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo. ¿Qué entiende? Que este que siempre pasa por nuestra casa, ese profeta, es varón santo de Dios. Entonces dice, yo te ruego, le dice a su esposo, que hagamos un aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día, parece que su esposo bien le hizo caso, aconteció que un día vino el profeta, vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, el profeta le dijo a su criado Giezi, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Qué pregunta tan interesante. Usted ha sido muy servicial con nosotros. Ha llegado el momento de la recompensa. A ver, ¿qué desea usted? ¿Qué pide? Si hoy usted tuviera en su casa un profeta, si hoy tuviera alguien que le dijera, mire, Dios me ha dicho que por la atención, por el esmero, por el esfuerzo que usted ha tenido, merece un regalo, ¿qué le pediría al Señor? ¿Qué le pediría a usted? Que me gane la lotería, Señor. Es una buena oferta, ¿verdad? Y la mujer está pensando. Ahora el profeta le dice, ¿necesitas que hable por ti al rey? Te doy una recomendación. O al general del ejército. Es en el área de seguridad, es en el área política. ¿En qué área quieres que te ayude? Ella respondió, mire la respuesta, nos llama la atención. Ella respondió, he aquí, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué significará esa respuesta? Yo estoy bien, ¿sí? ¿Cómo estoy? No necesito nada. No estoy pidiendo nada. ¿Estamos? Yo estoy bien. ¿Están bien aquí, hermanos? ¿Sí? Estamos cómodos, ¿verdad? Bastante cómodos. Sí. Dice eso la mujer. Ok, verso número 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Estaba preocupado el profeta por hacer algo. ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo. ¿Ella qué? No tiene hijo. Tiene comodidades, todo está bien, ella no está pidiendo nada, pero ella no tiene hijo. Y aparte de eso dice, y su marido es ¿qué? Viejo. Ahí usa el término viejo, entendemos que es una persona de edad avanzada y parece que está sugiriendo el siervo del profeta, ya es imposible que ella pueda tener, si no es por un milagro, que pueda tener un hijo. Ok, bien, eso lo escuchó el profeta. Dice el verso 15, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo, mire esta palabra profética, le dijo, el año que viene, ¿qué le dijo? No, leámoslo bien, dice,
en este 2023, por este tiempo, abrazarás un hijo. No lo entendieron, ¿verdad? No. En el año 2023 vas a tener un hijo. Vas a abrazar un hijo, ¿sí? Le dice el profeta, ¿sí? Ella dijo, ¿qué dijo ella? Lo que algunos de ustedes están diciendo por dentro. No. ¿Cómo se le ocurre? ¿Se está burlando? ¿Sí? ¿Qué dijo ella? No, Señor mío, no hagas burla de tu sierva. ¿Sí? ¿Pero qué dice el verso 17? Dice el verso 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. Y como parte el verso 18, y el niño creció. Ahora, hay una segunda parte de la historia que va a servir para la siguiente predicación. Si usted quiere saber la siguiente parte, venga el siguiente domingo. Pero déjenme ir hasta esta primera partecita del verso 18, ¿sí? Una mujer que tiene toda la comodidad, que tiene todas las capacidades, que tiene buena posición, pero le hace falta una cosa. ¿Qué le hace falta? Disfrutar la bendición de convertirse en madre. Disfrutar la bendición, porque ella es casada, de poder tener un hijo. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con toda la herencia, con toda la riqueza, con todo lo que tiene? Si ella falleciera, si su esposo falleciera, ¿a quién le quedaría? A un extraño, porque ella no puede llevárselo, ¿verdad? Ok. ¿En qué se parece esa mujer a la iglesia? La iglesia está cómoda, la iglesia tiene todo lo que necesita, la iglesia tiene una buena posición, la iglesia tiene seguridad, la iglesia no necesita el ejército para cuidarla, la iglesia tiene la bendición de Dios, pero la iglesia necesita, aunque no le esté pidiendo, porque todo ser humano, porque todo fue diseñado por Dios para producir ¿qué? Vida. La iglesia no puede, escúcheme, la iglesia no puede encerrarse en el templo, disfrutar de la salvación y olvidarse que hay otros que aún no tienen la salvación. No puede hacerlo. Si eso lo hace, entonces la iglesia está enferma. Y cuando la mujer o cuando una mujer no puede concebir, es porque está ¿qué? Enferma. Eso no glorifica a Dios. Eso no es normal. Lo normal es que todos podamos reproducirnos, y mucho más cuando a nuestro alrededor hay tantos que necesitan salvación. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo? Así que es importante que nosotros entendamos, a la luz de este pasaje, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para que nosotros podamos reproducirnos en otros? ¿Sí? Para la muestra, dice un botón, ¿verdad? Gente necesitada. ¿Tiene la culpa ese muchacho de estar en la condición espiritual que está? ¿Pueden levantarse y mirarlo cómo está? Miren allá atrás, alguien que ha entrado y que desde el primer servicio ha querido estar. Sí. Y nos puede incomodar y nos puede causar cierto, pastor, que alguien lo saque. Pero es muestra de la necesidad que hay actualmente en el mundo. Hay gente en las condiciones que estén, hay gente que requiere con urgencia acercarse a Dios. Hay gente que requiere ser libre. Hay gente que requiere una solución. ¿Qué hubiese sido de nosotros si alguien no nos acerca al Señor? Ahora, para que nosotros seamos hoy salvos y estemos hoy en las condiciones que estemos, es verdad que Cristo hizo su obra en la cruz, pero alguien fue usado a favor mío, alguien me dio para invitarme, para traerme, para ayudarme, y ese alguien es un creyente o una creyente que se reprodujo y que espiritualmente estaba sano. Si la iglesia
continúa en su estado de esterilidad, si la iglesia continúa en su estado apático, si la iglesia continúa en su estado, se metió en una burbuja espiritual y no sabe en cuál es el llamado de Dios para ella, entonces es una iglesia enferma. Y no queremos que la iglesia esté enferma. Aunque no estemos pidiéndolo, pero queremos producir hijos. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? En medio de esa situación, sin pedirlo, el profeta descubrió que ella necesitaba hijo. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué necesitamos nosotros? Mire, déjeme hablarle de estos 4 puntos. Número uno, necesitamos tener esmero porque nuestras casas sean anfitrionas de la presencia de Dios. Lo repito, necesitamos tener esmero porque nuestras casas se conviertan en anfitrionas de la presencia de Dios. ¿Qué debe morar en nuestras casas? Puede ser que usted y yo tengamos todas las comodidades. Escuche, puede ser que usted tengamos el alimento diario. Puede ser que usted y yo no necesitemos ir a una caneca de la basura a sacar alimento, sino que si no tenemos la bendición de Dios, tenemos eso. Pero tenerlo todo no es suficiente si no contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiero repetir eso. Si no contamos con la presencia de Dios en nuestras casas, podría ser que todo ese cúmulo de riquezas no sirve para nada. Ya se nos habló hace 8 días de un hombre que todos los días se vestía de púrpura, que hacía banquetes, que todo lo tenía, pero no tenía la presencia de Dios con él. Perdió la salvación. ¿En dónde se encontró después de muerto? En el lugar de tormento. ¿Sí? En el lugar de tormento. Es importante que nos esmeremos. Verso 8 y verso 9. Aconteció que un día Eliseo pasaba por Sunén y allí había una mujer, y note las palabras que usa. Le invitaba insistentemente. ¿Leí qué? Invitaba insistentemente. Esta es una acción que ella quiere con él. Ahora, ¿por qué yo hablo del profeta como la presencia de Dios? Mire lo que dice el verso 9. Ella le dice a su marido: he aquí ahora yo entiendo. Escuche eso. Yo entiendo que este que viene a nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Sabe qué está diciendo la mujer? Este hombre es varón de Dios. Él trae la presencia de Dios cuando viene a nuestra casa. Yo quiero, esposo, yo quiero que nosotros bendigamos, retengamos, atendamos a este hombre porque él es la presencia, representa, trae la presencia de Dios. Y ella se esmeró. El mismo profeta dice: ¿cuánto esmero usted ha tenido con nosotros? Usted y yo debemos tener ese esmero para convertir nuestras casas en un lugar donde habite la presencia de Dios. Invitarle insistentemente significa orar, ayunar, buscar a Dios insistentemente. La casa de ella se convirtió en una casa donde atendía. Las palabras que le dice ella a su esposo: ahora yo entiendo, es una revelación. El profeta representa la presencia de Dios y una mujer sunamita lo ha entendido, lo ha encontrado, y entonces ella quiere esa presencia. Usted y yo hemos entendido que si hay algo importante que debe sucedernos es que tengamos la presencia de Dios con nosotros. Pero escuche esto, escuche. A ver, chicos, quédese sentado o juicioso. Ok. Escuche esto que le voy a decir. Mire, la religión católica, la religión tradicional, nos enseñó mal respecto a la presencia de Dios. ¿Qué nos enseñó? Que nuestra vida cristiana es el domingo, 1 hora en el templo, nos encontramos con la presencia de Dios y el resto no más, hasta ahí, pare de contar. Entonces, vamos a la presencia de Dios los domingos, estamos un momentito, después nos despedimos y ¿qué hacemos el resto de la semana? Vivir apartados de la presencia de Dios. Y cuando vivimos apartados de la presencia de Dios, vivimos como se nos antoja. Y los resultados son los resultados que vemos. ¿Por qué un chico de estos está en esa condición? Por estar viviendo en la presencia de Dios, por estar apartado. Y no solamente pierde su vida espiritual, pierde su identidad, pierde su estado. ¿Acaso Dios diseñó a alguien y le entregó a él, según dice Génesis, su imagen para estar en las calles viviendo en esa condición? No. ¿Puede usted mirar a un muchacho en esa condición y ver algo de la imagen de Dios en él?
No. ¿Y acaso Dios lo diseñó para ese tipo de vida? No. Pero llegó a esa situación por descuidar la presencia de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Mire, la tsunamita dice: ahora yo entiendo que si hay algo importante en la vida de una persona es la presencia de Dios. Por favor, construyamos un lugar especial para que esa presencia de Dios esté entre nosotros. Usted y yo, escuche papá, escuche mamá, escuchen chicos, usted y yo somos responsables y debemos con esmero hacer que nuestra casa, que nuestra vida se convierta en un lugar donde recibe y atiende la presencia de Dios. De usted debe decirse esto: usted es alguien que insistentemente invita a la presencia de Dios a estar en su vida. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos, hermanos? Necesitamos entender esa importancia de la presencia de Dios con nosotros. Ahora, punto número 2. Esfuércese porque la presencia de Dios sea más que una visita. Esfuércese por más que una visita de Dios. Note esto, lo que dice el verso 10. Yo te ruego que hagamos un aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero. Y mire la frase que dice: para que cuando Él viniere a nosotros se quede. ¿Qué frases tan hermosas? Para que cuando Él viniera a nosotros. ¿Sabe qué le está diciendo la mujer? No quiero que solamente venga un momentico, sino que permanezca. Y eso tenemos que entender nosotros, claro. Cuando buscamos a Dios, yo quiero más que una visita de Dios. Yo quiero que Él permanezca en mi vida, en mi casa. ¿Escuchó lo que digo? Usted puede tener la profesión que sea, usted puede tener la comunidad que sea, pero es importante que usted se esfuerce porque la presencia de Dios se quede en su vida. ¿Qué significa? ¿Qué significa esos implementos de cama, mesa, silla, candelero? Habla de 4 cosas. Déjeme decirle qué significa espiritualmente eso. Eso significa: número 1, descanso; número 2, alimento; número 3, permanencia; y número 4, luz. ¿Qué significan mesa, cama, silla, candelero? Descanso, alimento, permanencia y luz. Ahora, cuando yo escucho estas 4 palabras, descanso, alimento, permanencia y luz, ¿a quién puedo referirme con respecto a esas 4 palabras? ¿Qué es Dios para mí? Dios para mí es reposo, es descanso, es seguridad, es alimento, es futuro, es permanencia, es luz. Representa esas 4 cosas: descanso, alimento, permanencia y luz. Que tu casa se convierta en eso, un lugar de reposo, un lugar de alimento espiritual, un lugar de permanencia, un lugar de luz. Que haya la armonía, el respeto, que haya la presencia continua de Dios. Miren, ¿saben por qué a veces las cosas se ponen difíciles entre los esposos, entre padres e hijos, la armonía de casa, las finanzas? Porque nosotros muy poco nos esmeramos porque la presencia de Dios se quede entre nosotros. Todavía seguimos sufriendo de la falsa y de la mala doctrina de solamente limitar nuestra vida cristiana a lo que sucede el domingo en el templo. Nuestra vida cristiana no se puede limitar a lo que sucede el domingo en el templo. Nuestra vida cristiana debe ser de lunes a sábado y se complementa, por supuesto, en la casa del Señor el domingo. ¿Saben por qué aquí nunca hemos tenido el primer caso de que estando 2 matrimonios se agarren de las mechas, se digan groserías, se peguen? No, eso nunca sucede en el templo. Nunca ha sucedido que aquí un hijo de pronto se rebele, le responda mal al papá, bote la silla, bote el pocillo al piso, lo rompe. No. Si aquí nos portamos súper bien, entonces, ¿cuál es la clave? Llevemos el templo a nuestras casas. ¿Qué significa llevar el templo a nuestras casas? No estoy diciendo llévense en las sillas, no. Es que la presencia del Señor se sienta en su casa como lo hace en el templo. ¿Escuchó lo que acabo de decir? La tsunamita estaba diciendo: Señor, esposo mío, ahora he recibido un entendimiento. Ese hombre es la presencia de Dios y no quiero que venga de visita, quiero que se quede de manera ¿qué? Continua.
Y así sucedió. Vino aquel profeta, se quedó, durmió, se alimentó y entonces vino la recompensa. Y entonces le pregunta, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? No, yo no necesito nada, yo estoy viviendo bien. La iglesia puede estar viviendo bien, pero hay una cosa que le hace falta. ¿Qué es lo que le hace falta? Necesitas, número 3, necesitas un hijo. ¿Qué, pastor? Necesitas un hijo. No se asusten, hermanas, no se asusten, chicas solteras. Necesitas un hijo. Verso 14 dice, y dijo, ¿qué haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, actuemos entonces, llámela. La llamó y le dijo, para el próximo año, para esta fecha, usted estará alzando, estará abrazando a su propio hijo. ¿Qué dijo ella? Amén, gloria a Dios. No, Señor mío, ¿por qué se burla de mí? Hay creyentes así, hay creyentes que están cómodos, que no quieren reproducirse y que les parece un chiste de Dios que se le diga, ¿sabe qué es lo que está necesitando en su vida cristiana? Que usted gane, que usted disipule, que usted forme a otro creyente. Cuando un creyente, escúcheme esto, cuando un creyente pasa al nivel de ganar a otro, de afectar la eternidad de otro, de formarlo, de enseñarle, de guiarle, de mentorearle, de conducirlo hacia eternidad, escúcheme lo que sucede. Su fe, su relación con Dios, su entendimiento, su vida cristiana ahora pasa a un nivel diferente. Y cuando su vida cristiana pasa a un nivel diferente, entonces ha crecido y ha salido de su esterilidad y comienza a darse en su vida un proceso nuevo. ¿Cómo puedo ilustrarlo? Miren esto. Mientras estamos en casa, dependiendo de nuestros papás solteros, pues estamos tranquilos. Pero luego viene el periodo de enamoramiento y la decisión de casarnos. Y el consejo bíblico es que usted se casa, ¿y qué? Y Dios lo bendiga. Y entonces dejará al hombre a su padre y se unirá y se van para otro, porque tienen que construir su propio nido. Sí, eso es bíblico. Cada hogar necesita una identidad nueva y el principio de separación es importante. ¿Qué es el principio de separación? Pues dejar padre y madre. Cuando usted nació, lo primero que hicieron con usted fue cortarle ¿qué? Sí, para que los órganos que ya tenía funcionaran. Muy bien, cuando usted se casa, viene el segundo corte. Y eso es bíblico. Pero cambiamos. El chico o la niña que deja de ser soltera y ahora está casada, ya su mentalidad cambia. ¿Sí? Escúcheme esto, una era nuestras conversaciones con Paulita, nuestra hija menor, estando ella soltera. Ahora hablar con ella es totalmente diferente. Y no es difícil ver que está casada, porque de lo que ella habla, de lo que nos cuenta, lo que acaba de hacer, cómo le hizo una nueva receta a su esposo y varias cosas. Ahora la conversación es diferente. Y cuando llegue un hijo, va a haber otro cambio. Va a haber otro cambio. Ahora, tengo que decir esto. Lo digo no con alegría, lo digo con tristeza. Hay algunos sin la gracia de Dios, aquellos que no tienen la gracia de Dios, yo les digo desgraciados. Hay algunos que teniendo, sí, porque eso significa no tener la gracia, pero que teniendo 3 y 4 hijos, no reconocen su rol y siguen actuando como si fueran, ¿sí? ¿Me hago entender? Mire, hay ricos que trabajan como si fueran pobres, pero hay pobres que duermen como si fueran ricos. ¿Están conmigo, hermanos? Mire, lo demás que el Señor le dé sabiduría. Pero estamos hablando de la responsabilidad de tener un hijo. Necesitas un hijo. La mujer creía que no, pero sí, necesitaba tener un hijo. Todo iba a cambiar. Ella tendría razón
de tener sus posesiones y demás, tendría alguien a quien enseñarle, tendría alguien a quien decirle, aconsejarle, tendría un propósito de su vida. Cuando la iglesia, escuche, cuando la iglesia comienza a reproducirse en otros, cumple el papel de Dios, cumple la obra de Dios. No fuimos llamados para conocer al Señor y encerrarnos cada 8 días en un templo evangélico para disfrutar de la presencia de Dios. Eso no es la vida cristiana. Sí venimos al templo, sí nos llenamos de su presencia, pero ¿para qué nos llenamos de Él? Para salir a buscar a los perdidos. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Usted y yo necesitamos tener hijos espirituales. Y si no los estamos teniendo, y se ha pasado los meses, los años, el tiempo, y usted no es nadie que traiga a alguien al Señor, tiene una enfermedad. ¿Y esa enfermedad se llama qué? Esterilidad. Y eso no es agradable a Dios. En Juan capítulo 15 dice: yo los llamé a ustedes y los he puesto para que llevéis fruto. Y si no fructificamos, hay algo que no está correcto. Y si no está correcto algo en nuestra vida espiritual, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, estamos estancados. Y muchas cosas de nosotros no se dan precisamente porque nosotros no estamos asumiendo la responsabilidad de tener un hijo. ¿Estamos, hermanos? Es importante eso. Una buena iglesia crece. Ahora escuche, no se trata de tener una iglesia grande, se trata de tener una iglesia con grandeza. Y una iglesia con grandeza es una iglesia que obedece al Señor. Y la iglesia que obedece al Señor se reproduce de manera muy sencilla. Ahora, número 4, el verso 17 abre diciendo: mas la mujer concibió. Y el verso dice una coma, y dio a luz. Pero espere un momentito, entre concebir y dar a luz hay un tiempo. ¿Cuánto tiempo es ese? 9 meses. Hasta lo sabe los niños, ¿cierto? ¿Cuántos tiempos de gestación? 9 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo usted escondido allá? 9 meses. ¿Sí? Cuando eso se altera hay problemas. ¿Sí? Pero 9 meses. La mujer concibió y comienza un proceso. Para tener un hijo, ¿qué es lo primero que se necesita? Concebir. Por eso le he titulado a este punto número 4, embarázate de la visión. Embarázate de la visión. Tú tienes que reconocer la importancia de tener un hijo. Deja que el Espíritu Santo te impregne de la visión y de la necesidad de tener un hijo. Le hemos dicho que este año, una y otra vez, cada uno de los creyentes de la promesa y cada uno de los creyentes de las 6 iglesias de la personalidad del reino, cada creyente va a ganar, consolidar, discipular y empoderar a otro creyente. Eso quiere decir que al terminar de este año 2023, ¿qué tendrá en sus brazos? Un hijo espiritual. Tendrá alguien a quien esté alimentando, alguien a quien esté aconsejando, alguien a quien esté usted afectando para llevarlo a la eternidad. Amén. Mire, uno de los problemas, escuche esto, uno de los problemas más serios en los cuales nuestros jóvenes se meten en problemas es cuando siguen las malas compañías o la compañía de una persona que le está afectando mal. Los jóvenes que hay afuera, ¿sabe qué necesitan? Necesitan jóvenes creyentes como ustedes que sean capaces de concebirlos como hijos y hacerles caminar en los caminos del Señor. ¿Me escucharon, jóvenes? Su vida cristiana no es para que otros le afecten y lo saquen de la iglesia. Su vida cristiana es para que usted afecte a otros, se embarace de la visión, aprenda a concebir un hijo espiritual y comience. Puede ser, escúcheme esto, puede ser que ese hijo espiritual es otra niña a la cual el Señor está protegiendo de problemas futuros, de embarazos, de abortos, pero su vida y su trabajo en el Señor afectó tanto la vida de esa jovencita que cambió su destino, que cambió su eternidad. ¿Estamos, hermanos? ¿Sabe por qué estoy ahorita delante de ustedes compartiendo la escritura? Porque algún joven se atrevió a afectarme con su testimonio, a llevarme a la iglesia. Los discípulos no nacen, los discípulos hay que hacerlos. Y de hacer discípulos. Necesitas un hijo, necesitas
embarazarte de la visión. Mas la mujer concibió. Quisiera que esta mañana usted llegó normal, pero no se va a ir normal. Usted tiene que irse de este lugar embarazado. No sé si puede entender eso. No sé si le dé miedo. No sé si seguramente alguno hoy vino por primera vez. ¿Quién de ustedes viene por primera vez? Ok, aquí está, me recuerda el nombre Santiago. Dice, pero el día que fui por primera vez y el pastor dice es que yo salí embarazado, entonces de pronto le va a asustar. Sí, le va a asustar. Imagínense, en la casa llega este chico, ¿cómo le fue? Bien, vengo embarazado. Imagínense lo que van a pensar en la casa. Pero espérense, hay que explicar. Es que he abrazado la visión de Dios, me he involucrado en el trabajo de Dios y Dios a través de mi vida va a afectar la eternidad de otros. Eso suena hermoso, ¿no? Dios va a afectar a otros en la eternidad. ¿Sabe qué Dios quiere hacer con ustedes, niñas? No sé qué edad tengan y no sé sus nombres, pero hay tantas niñas alrededor de ustedes necesitadas de alguna creyente que afecte la eternidad. Dios no las llamó para que ustedes todos los días estén, que sí voy, que no voy, que voy a hacer o no voy a, sino para que afecten la eternidad de otros. Y ustedes tienen a sus padres acá, sí. ¿Y cómo les voy a decir esto? Permítanles que se embaracen. ¡Ay, pastor! No, espérense, les explico. De hijos espirituales. Sí. De hijos espirituales. Mirar a Luz, por ejemplo, y Lorian dice, ay, no, Dios mío, guárdala. Sí, Dios guarde a nuestros hijos, pero que nuestros hijos cumplan el plan de Dios. Escucha esto, chicos. Cuando un jovencito, cuando un joven soltero, cuando un joven que está en la iglesia entra en el nivel de comenzar a ganar y afectar la vida de otros, definitivamente su vida espiritual cambia, su fe cambia, su relación con Dios cambia. Les está hablando alguien que conoció al Señor de joven. Y antes de casarme y antes de comenzar un noviazgo en la iglesia, pude acercar personas a Cristo. A un punto donde ya salirme del ministerio no podía hacerlo y entonces quedé cautivo sirviendo al Señor. Ahora, no todos van a ser llamados al pastorado, al ministerio, pero es importante, chicos, que ustedes den vida espiritual. Dios puso en ustedes el Espíritu Santo y están para afectar la vida de otros. Antes que lleguen a la condición de ese muchacho que entró y salió, ¿sabe que un chico en una condición así, escuchar algo espiritual lo bendice pero también lo afecta? O se resiste y permanece hasta que Dios hace su obra, o no puede y le toca más bien huir. Pero ¿cuánto nos hubiera gustado que él se hubiese quedado completo y fuera el primero en pasar al altar y decir, ayúdenme por favor, necesito un cambio? Quisiéramos que sucediera eso, ¿verdad? Aunque a veces cuando alguien maloliente está en la puerta o aún en la silla, seguramente no podemos resistir y nos hacemos a un lado. Pero hay que salvarlos también a ellos. Hay que salvarlos también a ellos. Necesitas embarazarte de la visión. 3 hijos y ya casi que los 3 están partiendo o han partido o terminarán de partir. Y después de tantos años, y hoy estoy diciendo, quiero más hijos. Amor, quiero más hijos. Pastor, usted ya está, sí, yo estoy viejo, pero sé que puedo producir gente que siga al Señor. Yo quiero ver ministerios desarrollándose. Yo quiero ver que sucedan. Y yo creo que este es el año donde van a ocurrir cosas importantes. Yo creo que esta palabra profética en este año, al año que viene abrazarás, es una palabra muy precisa para nosotros. No sé cuántos la quieran abrazar, no sé cuántos quieran embarazarse hoy, no sé cuántos quieran decirle, Señor, yo quiero afectar la eternidad de otras personas. Pero el Espíritu Santo quiere hacerlo. Así que si usted desea, usted puede ponerse de pie, levantar sus manos y decirle, Señor, yo quiero afectar la vida de otros. Yo quiero llevar a otros hacia la eternidad. Yo quiero que me uses para sanar la vida de enfermos. Yo quiero que tú
obres en mi vida. Usted jovencito, jovencita que está, cierre sus ojos. ¿Hay alguna amiga suya en el colegio, la universidad, en su vecindario, que su buen consejo le va a ayudar mucho? Que de hecho ya le ha pedido, usted ya se ha enterado de cosas de esa niña o de ese joven y está en un momento crítico. Si usted le bendijera, si usted se apropiara, si usted le pidiera: Señor, concédeme bendecir a esta niña, decirle algo importante, traerla a la iglesia, convertirme en su madre espiritual, en su padre espiritual, y ayudarle a que te siga a ti, antes de que cometa un grave error, antes de que dañe su vida. Usted es instrumento de Dios. Embarácese de la visión, salga de la comodidad. Necesita guiar a otros a la eternidad. Si es su deseo, levante sus manos conmigo y hable con Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por mostrarnos la necesidad de traspasar a otros la vida que tú nos has dado. Gracias porque tú quieres usar a la iglesia para afectar la eternidad de otros. Gracias porque jóvenes que están hundiéndose en la delincuencia y en la droga, pronto les veremos nacer espiritualmente, venir a la iglesia y comenzar a crecer, y pronto serán instrumentos tuyos, Señor. Gracias porque hombres que están dañando sus hogares por el adulterio van a venir a ti, porque hay creyentes de esta congregación que van a traerlos. Gracias porque hay hogares que se van a recuperar. Gracias porque hay vidas que se van a salvar. Gracias porque hay niños que no van a ser abortados, porque hay mujeres que van a ser alcanzadas para ti antes y van a entender el regalo de la vida. Gracias. Gracias porque en medio de un panorama crítico como el que vivimos, donde se ha dado libertad para matar, donde se protegen más las mascotas que los niños, podemos, Señor, levantarnos y dar testimonio y afectar la eternidad y guardar la vida de inocentes, Señor. Señor, úsanos. Concibe en nosotros la importancia de convertirnos en padres espirituales y déjanos afectar la eternidad de otros. Si usted tiene algún familiar, algún amigo, alguien cercano que quisiera ganar para Cristo, así con sus manos levantadas, sus ojos cerrados, dígale: Señor, concédeme a esta persona, y si sabe su nombre, concédeme a tal persona para traerla a ti, para que cambie su destino eterno. Si es un familiar, y escuche lo que voy a decir, hay padres que ni siquiera por ellos mismos se están preocupando de su salvación. Hay padres que están jugando con su propia salvación y están jugando con la salvación de sus hijos, porque no han tomado en serio los caminos del Señor. Tengo que decirles en esta mañana que tú tienes que decidirte a seguir a Cristo para que afectes la eternidad de tus hijos. Y si no, puedes perderlos, y será tu culpa por no hacer lo que es correcto. Padre, no juegue más. Madre, no juegue más con su salvación y con la salvación de sus hijos. Necesitas hacer todo lo que esté a tu alcance para ganar tu generación, para salvar a los tuyos. Ora por tus hijos ahí donde estás. Si ya están caminando en el Señor, no dejes de orar y de ayudarles, pero sé fiel a Dios. Hay padres y madres que quieren ver a sus hijos fieles con el Señor, pero ellos no son fieles a Dios. Son muy perezosos, son muy negligentes con su vida espiritual y quieren que las cosas funcionen bien. Yo les llamo a usted papá y mamá.
Dios, aquí estamos delante de ti. Oramos que tu gracia sea sobre nosotros. Concédeme, Señor, ver a mis hijos siempre temiéndote. Concédeme ver a mis nietos amándote y sirviéndote. Concédeme ver a mis generaciones futuras o saber, Señor, que te están siguiendo, Señor, y que no fue en vano todo el trabajo que hiciere con ellos. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que hasta ahora has hecho, Señor, y ayúdanos a entrar en esta visión. Y al terminar este año 2023, todos los creyentes de esta congregación y de las 6 iglesias de la personería, todos los creyentes tengan sus hijos espirituales, uno o varios, pero todos discipulando, formando a otros, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Yo oro para que se cree entre los jóvenes un movimiento espiritual de multiplicación. Yo oro para que se levante entre los niños una reproducción, Señor. Niños trayendo niños, jóvenes ganando jóvenes. Yo oro para que las parejas, los hogares, las familias ganen a otras familias y las traigan a ti, Señor. No se trata de números, Señor. No se trata de una iglesia grande. Se trata de una iglesia con grandeza que te está obedeciendo, Señor. Ayúdanos, te damos, te pedimos, Señor. Ayúdanos. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos, Dios. Gracias por ver nuestra transmisión.